La selección paraguaya de fútbol ya tiene nuevo entrenador, Gustavo Alfaro, conocido en el fútbol sudamericano. Y hoy vamos a hablar sobre la selección a la que va a dirigir. El equipo donde Julio Enciso jugó solo. ¿Qué dice la gente de Pásala? Bienvenidos a un video más en este su canal dedicado a la conversación, al análisis y al relato sobre el fútbol. Vamos a hablar en este momento sobre Julio Enciso, la selección paraguaya, y Gustavo Alfaro, que es el nuevo entrenador de este equipo. Mario González, ¿cómo estás? Bien, hay varias cosas que decir de Paraguay. Paraguay creo que no pudo haber jugado peor, considero yo. O sea, si quitamos a Bolivia, yo creo que Paraguay fue una de las peores selecciones que estuvo en esta Copa América. Y no lo digo yo, lo dicen los números. O sea, discúlpenme, no es que los quiero atacar como tal. Pero trayendo a Alfaro, que es un entrenador que tiene mucha experiencia en varias latitudes del mundo futbolístico, y si no, miren Ecuador. Yo creo que Paraguay va a tener la oportunidad de que Alfaro tenga como una suerte de Gareca con Perú, porque tiene posibilidades de volver a esta selección un equipo competitivo. Y bueno, y ojalá que vuelva a ser esa Paraguay de los 2010, incluso del 98, que llegaron a cuartos de final en una Copa del Mundo. Pero vamos a analizar no el futuro, sino vamos a analizar por qué Julio Enciso suena feo, suena cruel, jugó solo. Así es. En primeras, decir que a Alfaro yo lo primero que le pediría si fuera paraguayo es que Julio Enciso tenga un acompañamiento real. Y creo que hay un jugador que sí es acompañamiento real para Julio Enciso. Solo que el entrenador pasado, que es Garnero, no lo tenía tan en cuenta y lo vino a poner titular en el último partido de la fase de grupos cuando ya estaban eliminados. Es decir, no había tampoco demasiada confianza por parte de Garnero puesta en este elemento del que vamos a hablar pronto. Pero la selección paraguaya, como ustedes sabrán, quedó última de su grupo, o penúltima de su grupo, si no recuerdo mal. No, última. De hecho, es tan así que yo tengo una amiga que vive en Paraguay y ella me dijo que, y todos los paraguayos que nos estén viendo, me gustaría que lo confirmen. Ella dijo que los paraguayos, ella sentía que estaban más emocionados por los Juegos Olímpicos, por la selección que clasificó a Juegos Olímpicos, que por esta selección. Y con justa razón, por otro lado. Lo cierto es que esta selección la va a asumir Alfaro, que puso en el mapa futbolístico nuevamente a la selección ecuatoriana, que estaba pasando por un bache medio raro, y les devolvió algo que es fundamental porque lo mantienen hasta ahora, que es el espíritu, el carácter competitivo. Y eso es muy importante que Paraguay lo recupere, porque Paraguay con ese espíritu competitivo en 2010 llegó a cuartos de final de la Copa del Mundo. Entonces, a partir de ahí, Alfaro le puede dotar de esto a la selección paraguaya. Centrándonos en el rendimiento y por qué decimos que Julio Enciso jugó solo en Paraguay, hay que hablar de las estadísticas, los números fríos, los datos feos, que vendrían siendo Mario, 3 goles anotados en la Copa, 8 encajados, 6 grandes ocasiones creadas en toda la Copa y 5 de esas 6 falladas, 48% de posesión, 309 pases, séptima selección en cuanto a pases completados y 4.3 centros precisos, siendo la quinta selección que más centros acertó. Sí, pero vamos a enfocarnos de todos esos números. Julio Enciso tuvo algo muy importante. Por ejemplo, hizo 4.7 tiros por partido. 1.7 de ellos fue a puerta. Tuvo 64 toques, 2 pases clave por partido, una gran ocasión creada, 75% de pases, 94% en su propia cancha, 45% en balones largos, 33% en centros, 1.7 en entradas, sabiendo que él no es de corte defensivo, pero también ayudaba en la defensiva, y 2.7 balones recuperados. Porque la otra estrella, la cual la voy a nombrar en unos segundos, no apareció. Prácticamente fue un fantasma en cuestiones de número. Y
él se dio a la tarea no solamente en lo ofensivo, sino también en lo defensivo de tratar de ayudar a esta selección. Es más, ese fantasma del que estás hablando es un jugador que está tan criticado actualmente que ya lo quieren sacar. Y de hecho, el jugador que yo digo que no recibió la confianza de Garnero era el jugador que estaban pidiendo por la salida de Miguel Almirón. Jugador de 30 años del Newcastle que está pretendido por clubes en Arabia Saudita y que lamentablemente no pudo ser un factor para la selección paraguaya de cara al ataque. Era la selección de Miguel Almirón y Julio Enciso. Y lamentablemente solamente estuvo Julio Enciso. Porque el otro elemento, Mario, al que quiero hacer referencia, también jugó 3 partidos, al igual que Julio Enciso. Y también anotó un gol. La diferencia es que este jugador promedió 44 minutos jugados y esto solamente es porque arrancó de suplente en el primer partido, entró en el minuto 59, arrancó suplente en el segundo partido contra Brasil, entró al minuto 78 y este promedio se acomoda porque en el último partido por fin Garnero le da la titularidad y porque se la ganó a pulso, que es Ramón Sosa, jugador de 24 años de Talleres de Córdoba, que realmente es uno de los elementos que mejor le podían servir a la selección paraguaya. Finalizó la Copa América con 3 partidos jugados, un gol, una asistencia y 1.3 pases clave por partido. A un jugador que disputó 12 minutos en el partido contra Brasil. No, 31 minutos en el partido contra Colombia. Y luego sí fue titular contra Costa Rica, en donde estaban eliminados y aparte perdieron. Y junto con eso también el mediocampista Villasanti más o menos agregó algo que fue otra asistencia y tuvo 6.7 pérdidas por partido en la misma cantidad de minutos jugados. Tuvo 81 minutos por partido, mientras que Julio Enciso hizo 87 minutos por partido. La diferencia es que Villasanti juega mucho más retrasado, sus pases son mucho más a su parte del campo y Enciso es una estrella que tiene que atacar mucho más, arriesgar mucho más y por eso perdía muchos más balones que Villasanti. Paraguay tiene que pensar que en cuestiones de esperanza tiene a jugadores como Diego Gómez y tiene a muchos de la camada del equipo que ganó el sub-23 jugado en Venezuela, lo cual le puede llegar a dar a pensar de que tiene un futuro con estos muchachos, además con los que brillaron, los que estamos nombrando, y obviamente darle salida a estos jugadores que realmente, quitando a estos, Balbuena y a los que nombramos, prácticamente no jugaron bien. No, y te diría, la razón por la que decimos que Julio Enciso jugó solo es eso, la ausencia de Ramón Sosa a nivel físico, real, en cancha, la ausencia de Miguel Almirón a nivel futbolístico y el hecho de que no hay un jugador que pudiéramos decir que realmente crea juego para la selección paraguaya. Y esto es lo que limita a Julio Enciso a ser el que genere sus propias ventajas. Lo vimos varias veces bajar a recibir en el centro del campo y después de eso arrancar él solo y llevarse a 5 de encima, llevar la pelota hasta campo contrario y en el momento de estar en 3 cuartos de cancha decidir qué iba a hacer, si disparaba, si se metía, si la filtraba. Es decir que se le están pidiendo demasiadas cosas a un jugador que aunque yo creo que las puede cumplir, no es lo apropiado, porque Julio Enciso no es el mismo jugador si tú lo tienes a 30 metros de portería que si tú lo tienes a 50 metros de portería. No es nada igual, nada parecido. Entonces la energía que gasta en recorrer esos 20 metros, más superar a rivales, más los choques, más todo, no la va a tener disponible cuando esté a 30 metros del arco, que es donde realmente te importa que esté Julio Enciso, donde de verdad lo necesitas. Entonces, bueno, esa es materia pendiente para Gustavo Alfaro y su equipo. Este es nuestro corto análisis sobre por qué Paraguay jugó con un solo jugador en toda la Copa América y la misión dificilísima que tiene Gustavo Alfaro.